Está iniciando. Muy bien. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo Ape Talks. Mi nombre es Nicolás Jofre. Trabajo como coordinador en el área de energías renovables de Ape International Business School y quiero comentarles que este espacio o estas sesiones que nosotros hacemos son sesiones informativas en las que algún especialista en la ingeniería o las energías renovables nos cuenta acerca de aspectos contundentes, profundos, necesarios o específicos acerca de toda esta disciplina que está moviendo el mundo, que son las energías renovables. Y tenemos con nosotros a Daniel Pérez, él es el director general de La Energética, Barcelona, experto y especialista en energías renovables y en política energética. Te damos la bienvenida, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nicolás. Un placer estar aquí otra vez más. Encantado, encantado, Daniel. Bien, entiendo que nos vas a explicar el día de hoy acerca de, como dice el título, España, la superpotencia renovable, acerca del rol de España en el tema de la transición energética y los pasos que está dando tanto España como los que va a dar de aquí a futuro para poder seguir convirtiéndose en esta superpotencia que ya vemos actualmente. Coméntanos, Daniel, al respecto. Puedes comenzar con la presentación. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, pues para mí es un gusto volver a estar aquí. Como decías, el motivo de esta charla es un poco desgranar el libro que acabo de publicar, que se llama justamente La superpotencia renovable. Lo tengo aquí, no sé si se ve bien, por si, bueno, si a Se ve alguien le bien. interesa, es un libro que acaba de salir, que podéis encontrar en cualquier librería o online, en las tiendas habituales que venden libros online. Y lo que trataré hoy es de presentar un poco la tesis del libro que planteo y así como un poco desarrollar el porqué de esta tesis, ¿no? La tesis básica es muy sencilla, es que a la península ibérica le ha tocado la lotería energética en este nuevo reparto de cartas, ¿no? Estamos en un momento de transición, de cambio claramente de un modelo a otro, y en ese nuevo modelo que emerge, eh, hay una realidad que es que ya no importa el tener petróleo, gas o uranio en el subsuelo de los países, sino que ahora lo que pasa a importar es tener recursos que permitan capturar esa energía potencial que existe a través de ya sea el viento, el sol, el agua, los bosques, los residuos. Con lo cual, en ese nuevo reparto de cartas, a ese nuevo modelo energético hacia el que vamos, que es un modelo renovable, pues la situación de la península ibérica tiene todas las condiciones para poder ser una potencia regional, ¿no? Igual que podemos argumentar que en América Latina podría ser Chile, un país que tiene ese tipo de condiciones. En África, por ejemplo, Namibia está muy avanzado en tema solar. Pues en el caso europeo, seguramente la península ibérica es el territorio mejor situado para poder conseguir convertirse en esa superpotencia, ¿no? Y esa superpotencia renovable que defiendo es una superpotencia que lo que va a hacer no es solo que la península ibérica se convierta en un polo de inversión de las energías renovables, ¿no? Que eso pues está bien, ¿no? Pero eso no sería suficientemente transformador, ¿no? Porque eso generaría un superávit, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudí es un país que tradicionalmente ha tenido mucho petróleo y eso que ha hecho, pues ha vendido el petróleo y eso le ha generado unos ingresos extra para poder comprar cosas como puede ser Telefónica, ¿no? Entonces, en el caso de las renovables, el argumento que sostengo es que no es solo que España vaya a ser un país exportador de energías renovables. Es que ese extra de energías renovables que podemos tener y esa ventaja competitiva, porque al final de lo que se trata es de tener energía más barata, ¿no? Ese tener un mayor recurso para poder capturar más energía, eso va a hacer que además atraigamos una serie de industrias y de consumidores que generen empleo a su vez, ¿no? Con lo cual, las renovables también pueden ser una vía para la reindustrialización de la economía. ¿Por qué? Pues porque si en España hace un 50% más de sol o de horas de sol que en Alemania, y eso es un hecho objetivo que además se va a seguir manteniendo en principio de forma indefinida,
ese más 50% de horas de sol hace que el mismo panel de silicio ubicado en España, ubicado en un tejado en Barcelona, ubicado en un tejado en Baden-Württemberg, vaya a producir un 50% más el de Barcelona que el de Baden-Württemberg. ¿Y esto qué hace? Que a mismo coste, porque el panel solar vale lo mismo, la producción, los frutos que nos da esa central son un 50% más. Entonces, sí, eso implica que la energía va a ser un 50% más barata, ¿no? En cuanto a solar, ¿no? No en todo, ¿no? En cuanto a solar. Con lo cual, esa energía más barata lo que va a generar es que una industria que decida establecerse en Europa, por ejemplo, ¿no? Se establezca en España antes que en Alemania, si tiene los costes energéticos como uno de los factores clave para, para poder decidir en qué país producir, ¿no? Entonces, la tesis del libro es esta. La tesis del libro es que la electricidad, a diferencia del petróleo y del gas, que viajan bien, la electricidad viaja mal. Es difícil trasladar energía eléctrica de un país a otro y por lo tanto va a ser más fácil que los centros de datos vengan a España o a Portugal que no que la energía eléctrica viaje a Suecia para para abastecer un centro de datos en Suecia de forma barata, ¿no? Esta es la tesis central del libro y que ahora desarrollaré en tres bloques, ¿no? Uno es el por qué el modelo actual fósil ha colapsado. El segundo bloque es cuál es el modelo nuevo. Y el tercer bloque es por qué en ese modelo nuevo la península ibérica le ha tocado la lotería, ¿no? Entonces, muy brevemente, en la primera parte que decía del colapso del modelo, de por qué ahora el modelo fósil ya no funciona, yo creo que hay una conjunción de tres elementos, ¿no? De tres grandes crisis que explican ese colapso y esa aceleración, de alguna manera, del modelo renovable, ¿no? Que en los últimos meses o semanas hemos visto cómo prácticamente todos los estados han revisado al alza sus objetivos de renovables, ¿no? Y lo han revisado porque han visto que se iban a cumplir ya los del 2030 y han dicho vamos a pedir más porque es que lo vamos a cumplir muy fácilmente, ¿no? Porque se ha acelerado mucho la implementación de renovables. ¿Por qué? El primer problema es porque es un mix energético sucio y cada vez más estamos viendo las consecuencias del cambio climático. Esto ya no es una broma o una cuestión que creen cuatro ecologistas locos, sino que la ciencia ha avalado esa situación, ¿no? de cambio climático. Estamos sufriendo veranos extremadamente calurosos, estamos sufriendo sequía, estamos sufriendo episodios a la vez de lluvias intensas pero menos recurrentes. Estamos ya viendo algunas de las consecuencias del cambio climático, estamos viendo cómo tenemos mosquitos todavía en noviembre, estamos viendo elementos, cambios en el paisaje provocados por esos cambios en el clima y además estamos viendo que el planeta se calienta de forma desmesurada, ¿no? Ya podemos calentar el planeta hasta 1,5 grados en el 2100 y ya hemos calentado el planeta 1,09 grados en el 2019, que es el último año en el que había datos, con lo cual todo indica que ese grado y medio no es que vayamos a llegar en 2100, es que vamos a llegar seguramente en 2030, ¿no? Por los datos y vemos los presupuestos de carbono, es decir, las emisiones que quedan en la atmósfera por absorber y vamos a llegar probablemente muy pronto, ¿no? Con lo cual es necesario actuar contra el cambio climático y las renovables justamente son la solución al menos a una buena parte del problema. El IPCC, el organismo de referencia en materia de cambio climático, nos dice que las energías renovables son la manera más barata y más eficiente de reducir el cambio climático y estima que en torno al 20% de las emisiones mundiales se pueden solucionar con el cambio de modelo energético a renovables, ¿no? Con lo cual, problema uno, tenemos un mix energético extremadamente contaminante que es culpable en torno al 35% de las emisiones y que es preciso corregir, ¿no? Pero ya sabéis que los motivos ambientales nunca han sido suficientes por sí solos para justificar esas medidas drásticas, ¿no? Muchas veces sabemos que hay cosas que son buenas para el medio ambiente, pero que a su vez son cosas que a lo mejor tienen un coste económico o tienen alguna contraprestación y no se asumen de forma muy decidida, ¿no? Pero la gracia es que ya no solo es el factor ecológico, sino que también hay un factor sin duda económico, es decir, el modelo energético anterior o fósil no es solo contaminante, sino que también es caro. Lo hemos visto, ¿no? con la invasión de Ucrania.
cómo los precios se han disparado y cómo las tecnologías renovables son las más baratas, ¿no? Cada vez cuanto más eólica y solar entra en cualquier hora del día, más barata tenemos la energía. De hecho, el domingo pasado en España tuvimos 17 horas de las 24 gratuitas con la energía a cero porque vino una borrasca con importantes vientos, ¿no? Además de que hace sol y además que estamos en un momento en el que no hay un excesivo consumo porque el aire acondicionado ya no lo necesitamos, la calefacción todavía no la ponemos, entonces estamos en estos periodos de primavera-otoño donde la cobertura de la demanda con renovables es mayor y el precio siempre baja, ¿no? Primavera-otoño el precio baja, verano-invierno el precio sube. Entonces ya hemos visto que a más renovables precio más barato y al final tener las industrias paradas porque no pueden pagar la factura de la luz es una tragedia, con lo cual es muy positivo que haya esta situación de más renovables, ¿no? Pero es que además el mix energético no solo es caro y no solo es contaminante el actual, sino que además nos sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad, porque los proveedores de esa energía son proveedores de regímenes muchas veces poco fiables, ¿no? Aparte de poco respetuosos con los derechos humanos, aparte de trufados de conflictos territoriales violentos que generan inestabilidad, además son países poco fiables, ¿no? Esto lo hemos visto en el caso de Rusia con la invasión de Ucrania, pero también lo hemos visto en el caso de Azerbaiyán con Nagorno-Karabaj, o ahora con la compra o el proyecto de compra de gas a Israel barra Egipto a través de barcos metaneros extrayendo el gas de algunos pozos del Mediterráneo y como bueno, la situación de violencia extrema que se está produciendo ahora en Gaza, pues ha hecho que se deje de comprar o se abandonen esos planes, ¿no? Por lo tanto, muchas de las fuentes de gas son inestables, por no hablar de la situación de Argelia, por ejemplo, con Marruecos, las tensiones en relación con el Sáhara, por no hablar de Qatar, de los sobornos a eurodiputados y de la situación del Mundial, de corrupción, en fin, de amenazas de corte del gas y se investigaba los sobornos de Qatar, en fin, ese tipo de situaciones pues son habituales, por desgracia, en los regímenes que tienen la mayoría de los recursos fósiles, ¿no? Con lo cual, Europa ha decidido que abrir las fábricas los lunes no puede depender de la barrabasada que haga el dictador de turno los domingos, ¿no? Por lo tanto, no podemos estar pendientes de si abrimos la industria química o la industria del aluminio, la industria del automóvil, en función de lo que cueste la energía, porque Putin hace no sé qué o porque el dictador de Azerbaiyán hace no sé qué otra cosa, ¿no? Entonces, esta situación de cambio climático, de precios caros y de dependencia energética de países poco fiables es lo que ha hecho que se acelere y ya no haya ninguna duda de que hay que mirar hacia otro modelo y que ese modelo es un modelo renovable, ¿no? Puede haber discrepancias entre el panorama político sobre el ritmo, ¿no? De si hay que ir más rápido o más lento, pero ya nadie duda que hay que hacer el camino hacia la transición energética renovable y la duda que puede haber es si hay que hacer en 2030, 2040, si el objetivo es demasiado ambicioso, si se está yendo rápido o no se está yendo rápido, pero ya nadie duda de la necesidad, ¿no? Con lo cual, ¿cómo es ese nuevo modelo, ¿no? ¿Cómo es ese modelo viejo? Ya hemos dicho que ha colapsado, que tiene muchos problemas, pero ¿cómo es el nuevo modelo? El modelo nuevo es renovable, claramente, ¿no? Tiende hacia el 100% renovable. Muchos países europeos en el 2030 alcanzarán ya el 80% de electricidad renovable, ¿no? Actualmente en el mundo las renovables solo representan el 18% de la energía, pero el ritmo de crecimiento es exponencial y se prevé que en el 2030 en el mundo ya haya más generación eléctrica renovable o más solar individual, más solar o más eólica que gas, que carbón, que nuclear, ¿no? Entonces, el crecimiento es, aunque si vemos la foto a día de hoy, todavía son porcentajes humildes, la solar representa apenas el 4% de la energía mundial, pero el crecimiento va a ser rápido y se va a poner en un 30, en un 40% de la cobertura mundial, ¿vale? Entonces, ese mix energético claramente va a ser un mix renovable, ¿no? Tendente al 100% renovable. Pero además va a ser un mix que no va a ser solo suficiente con eólica y solar y que si sopla el viento o si hay sol y si no, no, sino que va a ser necesaria otra serie de cambios que van más allá del renovable sí o renovable no, ¿no? La electricidad, por supuesto que va a ser renovable, pero hay que cubrir las 24 horas. Entonces, aquí hay que ir un paso más allá
con diferentes mecanismos para asegurar que las renovables cubran un porcentaje mayor, ¿no? Hay una parte que es intrínseca a la mejora tecnológica, ¿no? Que es que, por ejemplo, la eólica cada vez va a producir más horas, la eólica marina, con lo cual hay menos horas para cubrir con no renovables o para solucionar esos momentos sin sol y sin viento, cada vez van a ser menos, ¿no? Pero esos momentos de sol y sin viento hay que hacer algo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para empezar, gestión de la demanda. Es decir, si tenemos cosas como los coches eléctricos, pues carguémoslos cuando haya más renovables. Si tenemos que poner la lavadora, hagámoslo cuando haya más renovables. Si tenemos que hacer un proceso de producción de hidrógeno, pues vamos a hacerlo cuando haya más renovables. Es decir, aquí hay que modular la demanda para ajustarla a los momentos de más generación, ¿no? También tenemos la baza de las baterías. Y las baterías, tanto baterías de litio como, por ejemplo, baterías de agua, es decir, centrales de bombeo o centrales de embalse. Con lo cual, parece que es factible técnicamente, con los progresos técnicos de hoy día, poder tener un sistema 100% renovable. De hecho, hay países que ya lo tienen. Eso sí, tiene que ser un modelo que comparta como mínimo eólica, solar, hidráulica. Como mínimo. Si puede ser meter biomasa o meter geotermia, meter otras, mejor. Pero como mínimo esas tres tienen que estar para poder aspirar a algo cercano al 100% renovable, ¿no? Pero incluso así no acabaríamos con el problema, ¿no? Hay una frase de Bill Gates que viene a decir algo así como que la electricidad es el 30% del problema, pero un mucho más por ciento de la solución. Es decir, sí que es cierto que las emisiones de la electricidad son un porcentaje no muy alto, pero ligado al proceso de hacer la electricidad más renovable, también hay que hacer un proceso de electrificación de la demanda, ¿no? Y esto es clave, porque si hacemos una electricidad 100% renovable, pero los coches siguen funcionando con petróleo y las calderas de gas siguen funcionando con gas, o sea, las casas se siguen calentando con gas y las industrias siguen quemando gas para su funcionamiento, eh, digamos, tendríamos muy bien la electricidad, pero tendríamos muchos otros problemas, ¿no? Entonces, es clave electrificar. Siempre primero electrificar que hidrógeno, ¿no? Es decir, la clave, evidentemente, siempre primero en la jerarquía, primero la eficiencia, ¿no? y el ahorro, después las renovables, después las baterías, la electrificación y en último lugar el hidrógeno, ¿no? Ese sería el nuevo modelo. Y la electrificación tiene como tres vectores clarísimos, ¿no? Uno es el transporte, es decir, es preciso electrificar, por supuesto, los trenes que están todavía que funcionen con diésel, electrificar el transporte, los coches, ¿no? Los coches, motocicletas, bicicletas, todo este transporte más ligero. Y luego una parte del transporte pesado, que yo apostaría por camiones y autobuses urbanos seguro, interurbanos quizá con algún complemento de hidrógeno, pero también, ¿no? Parece que va a ser posible la solución eléctrica. Y en el caso de la industria, que sería la tercera, es decir, por un lado transporte, por otro lado la parte térmica, la aerotermia, y luego la industria. En el caso de la industria, la manera de electrificar será sobre todo la industria de más baja y media temperatura, ¿no? La industria de alta temperatura seguramente no podremos electrificarla del todo. La gran siderurgia, ¿no? La industria pesada no se podrá electrificar al 100%, ¿no? Entonces aquí, y solo aquí, es donde entraría el hidrógeno. Es decir, tenemos un modelo que será eléctrico, que será renovable, que será gestionable y solo en aquellos casos de uso en los que la electricidad no sea viable de ninguna manera porque no, ya sea por razones de que la batería eléctrica pesaría mucho o por razones de que la electricidad no la podamos utilizar para altísimas temperaturas, ahí, en ese caso, solo en ese caso, utilizaría el hidrógeno, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque el hidrógeno no deja de ser electrificación indirecta. Es decir, con el hidrógeno verde, ¿eh? La electricidad la usamos con la electrólisis para generar hidrógeno verde, ¿no? Entonces, ese proceso de generación de hidrógeno verde siempre va a ser electricidad más otro proceso, ¿no? Más otra cosa, que es la electrólisis. Es decir, que va a ser más caro y va a ser más ineficiente porque se va a perder energía por el camino. Por tanto, todo lo que podamos electrificar, electrifiquémoslo. No tiene sentido querer hacer trenes de hidrógeno, no tiene sentido tener calderas de hidrógeno en las casas, no tiene sentido el coche de hidrógeno, ningún sentido tiene el coche de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una solución eléctrica. Todo caso donde hay una solución eléctrica, siempre es mejor la solución eléctrica. Solo en el caso de no poder alcanzar esa solución eléctrica, vayamos al hidrógeno, ¿no?
Y aquí habría, yo al menos observo tres ámbitos, o cuatro quizás, en los que se podría usar el hidrógeno. Uno es el transporte marítimo. Este creo que sí, porque la batería para un barco de mercancías pesaría tanto que el barco prácticamente no podría tener carga de otro tipo para trayectos largos, por lo cual aquí sí que seguramente sea necesario funcionar con amoníaco a través de hidrógeno verde. En el transporte aéreo, yo no tengo claro, pero parece que algo de hidrógeno será necesario, al menos para los aviones de más tonaje. Y luego también el hidrógeno servirá para la industria pesada, para la siderurgia, para el acero, para esas industrias químicas, industrias más pesadas. Y luego, en cuarto lugar, quizás el hidrógeno pueda servir para aquellos momentos mínimos en los que no haya ni viento, ni sol, ni agua, ni baterías, ni podamos gestionar la demanda, ni haya interrumpibilidad, ni nada, y que ahí pues tengamos que a lo mejor emplear el hidrógeno para quemarlo en centrales de ciclo combinado en vez de quemar gas, como esa tecnología de último recurso cuando no hay ninguna otra cosa, ¿no? Para tener esa fiabilidad, pues tener unas cuantas centrales de respaldo de hidrógeno. Eso es como yo veo que podríamos tener el nuevo régimen, ¿no? Pero como veis, todo se reduce o todo descansa en la electricidad renovable, ¿no? A partir de esa electricidad renovable, luego podemos almacenarla, podemos utilizarla para electrificar otros consumos, podemos utilizarla para generar hidrógeno verde, pero en última instancia se trata de electricidad renovable, ¿no? Por lo tanto, el desencadenante de toda esa ventaja competitiva y de ese nuevo modelo es la energía eléctrica renovable, ¿vale? Entonces, hemos dicho, régimen anterior, ¿no? Un régimen que colapsa, nuevo régimen, un régimen eminentemente renovable. Entonces, la pregunta es, vale, ya sabemos las cartas que se juegan, ya sabemos cuáles son las características del mundo energético hacia el que vamos, y ahora la pregunta es, ¿y por qué España, por qué la península ibérica tiene ventaja respecto del resto de Europa, ¿no? Pues muy sencillo, porque reúne todas las condiciones meteorológicas y geográficas necesarias para ser el alumno aventajado, ser el lugar más atractivo en el que invertir en este tipo de proyectos, ¿no? En energía eólica, si cogemos eólica, hidráulica y solar como las energías del futuro, en eólica el régimen de vientos de la península ibérica es más o menos parecido al de los mejores países de Europa, es decir, los nórdicos. Más o menos vemos los vientos y tenemos niveles de viento que una gran parte de los aerogeneradores se van a instalar en el Mar del Norte, ¿no? Que va a ser eólica marina. Ahora el reto es eólica flotante en las costas españolas y portuguesas, que ya se está haciendo proyectos, y eólica terrestre, ¿no? Por lo tanto, en eólica digamos que empatamos, ¿no? Si fuéramos a un mix 100% eólico, no habría ventaja competitiva. Pero no perdemos, empatamos, ¿no? Con lo cual, bueno, estaríamos empatados con los mejores, con los nórdicos. En hidráulica, según los informes de la Comisión Europea, la península ibérica está muy bien situada, al menos en cuanto a ríos y a cuanto a saltos, en cuanto a posibles ubicaciones. Quizás aquí tenemos un reto que es la sequía, que en ciertas partes de España está empezando a haber escasez de agua, pero en cuanto a centrales de bombeo, por ejemplo, según la Comisión Europea, es el país que más potencial tiene de Europa, España, ¿no? Con lo cual, podríamos decir que en bombeos o en hidráulica, bueno, podríamos decir empate, porque a pesar de tener más potencial, como también tenemos menos agua, vamos a poner empate. No podríamos decir que gana, pero hay empate, ¿no? Pero cuando tú empatas en hidráulica y empatas en eólica, y luego tienes la tercera, que es además la que la Agencia Internacional de la Energía dice que va a ser la dominante, que es la solar, aquí ganamos por goleada, ¿no? Aquí tenemos un 50% más que Alemania, un 30% más que Francia, un 60% más que Irlanda. Es decir, que aquí sí que es una diferencia muy, muy, muy sustancial que hace que esas condiciones de mayor radiación solar, que además se van a mantener intactas, pues nos sitúe en una energía renovable más barata, ¿no? Más barata. Y mi tesis es que esto además se va a poder implementar porque, por desgracia, hasta ahora, que España se ha vaciado, ¿no? Gran parte de España, lo que el concepto de España vacía, se ha despoblado, y esa despoblación, que es claramente negativa, sin embargo, tiene un efecto positivo, que es que hay suficientes extensiones de tierra, en muchos casos, que no hay, por ejemplo, en Italia o en Francia,
para poder instalar centrales renovables de un cierto tamaño, ¿no? Cosa que, insisto, ojalá no hubiera pasado y ojalá se hubiera mantenido más población en el territorio, pero la realidad es que ha pasado, no por culpa de las renovables, sino mucho antes de las renovables, y eso hace que exista ese terreno disponible. El cálculo de la Universidad de Stanford es que para el 100% renovable, con todo lo que habría que hacer en el 2050, solo habría que ocupar el 0,12% del territorio español, que es una cosa bajísima, es un terreno inferior a lo que ocupa la ciudad de Madrid, por ejemplo. Es decir, no estamos hablando de grandes extensiones de terreno, ni que haya que hipotecar la agricultura, ni nada por el estilo, ¿no? Y además, la península ibérica, o España en concreto, tiene una situación de una industria renovable desarrollada bastante puntera, ¿no? Con empresas que destacan en otros países del mundo, y por lo tanto también tiene esa parte de tejido empresarial que puede ayudar a hacer esa transición, ¿no? Mientras que Alemania está trayendo gente de India para instalar porque no tienen suficientes profesionales, pues en España, aunque hay retos, de momento se está pudiendo abastecer el mercado por ahora, ¿no? Y por lo que se ve de las formaciones, pues hay un cierto boom de formación en renovables, ¿no? Con lo cual, podemos afirmar que nos ha tocado la lotería y que tenemos todas las cartas para poder convertirnos en una superpotencia renovable. Y diréis, hombre, esto está cayendo en el buenismo, en el tecnooptimismo, hombre, es una proyección, es una posibilidad, ¿no? No podemos avanzarnos al futuro, con lo cual, bueno, veremos a ver si se cumple o no dentro de unos años. Aquí la buena noticia es que hay una manera de comprobarlo, que son los PPAs, ¿no? Los acuerdos de compraventa de energía. Los acuerdos de compraventa de energía son contratos que se firman para la compra de energía a largo plazo, y esos contratos cotizan hoy, ¿no? Es decir, hay precios reales para contratos. Es decir, cualquiera que quiera establecer una industria hoy día en España puede firmar ya un contrato para comprar su electricidad entre el 2024 y el 2034. A día de hoy ya lo puede comprar ese contrato real y firmarlo hoy para empezar a comprar en el 2024 cuando la fábrica esté construida o cuando el centro de datos esté construido, ¿no? Esto ya a día de hoy pasa, ¿vale? Entonces, como esto ya pasa a día de hoy, eh, ya podemos ver los precios de los PPAs, ¿no? Y hay índices numerosos de diferentes entidades, como Level 10, como Pexapark, que acreditan que los PPAs en España y en Portugal son sustancialmente más baratos a 10 años que los PPAs en Alemania, en Francia o en Italia o en Reino Unido, ¿no? Con lo cual ya se ve esa superpotencia renovable. Los mercados, los oferentes de contratos de compraventa de energía ya están aplicando esos precios más baratos porque ya asumen que va a haber este efecto superpotencia, ¿no? En el libro encontraréis numerosas referencias a expertos energéticos, incluso expertos financieros, ministros de otros países que ya avalan, ¿no?, esa tesis de que, sin duda, en el nuevo panorama energético renovable, la península ibérica va a ser una de las grandes potencias. Incluso Ursula von der Leyen, la propia presidenta de la Comisión Europea, ya ha dicho también que en el nuevo mundo España y Portugal van a ser uno de los líderes de este nuevo panorama energético. Y por lo tanto existen consenso internacional, inversor, empresarial, que esto va a ser así, ¿no? Y no solo existe consenso empresarial, sino que existe realidad empresarial, ¿no? Y en el libro encontraréis 50, 60 páginas de casos concretos de empresas que se establecen o que dejan de irse de España o de Portugal, precisamente atraídas por las energías renovables. En el caso de Galicia, por el viento; en el caso de Andalucía o de Castilla-La Mancha, por el sol, ¿no? Y esa situación lo que demuestra es que hay, incluso en algunas zonas, cola de empresas que están intentando conectarse para beneficiarse de esa energía barata, ¿no? Por citar algunos casos, empresa de diamantes que quiere establecerse en Europa para producción de diamantes artificiales de forma sostenible, decide establecerse en Trujillo, en Extremadura, a pesar de que no está bien conectada por tren y que no, digamos, no tiene quizás las mejores condiciones logísticas para abrir una fábrica. Decide establecerse allí porque hay un parque solar cercano que le abastece de energía, y para la producción de diamantes artificiales la energía es muy importante, con lo cual tiene energía barata y segura de un parque solar cercano en Trujillo. Lo mismo la fábrica de baterías de Sagunto, la fábrica de Lecfoil, que es un componente de baterías en Mont-Roig del Camp, en Tarragona,
casos como una fábrica de neumáticos, una fábrica de químicos en Galicia, una fábrica de producción de biocombustibles en Huelva, la inversión de Maersk para hacer combustibles verdes para el transporte marítimo en Galicia y en Andalucía, inversiones en Puerto Llano o en Asturias para producir hidrógeno, centros de datos de forma clarísima, ¿no? Es un caso de estos centros de datos por toda España y Portugal para abastecerse con energía barata, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Irlanda, en Londres, en Ámsterdam, la zona de Ámsterdam, han aplicado moratorias a la implementación de nuevos centros de datos por falta de red eléctrica. Decenas de centros de datos se están estableciendo en la península, el más grande en Sines, en Portugal, 525 megavatios, un centro de datos hiperescalar de los más grandes de Europa, y que cuando el CEO le entrevistan y le dicen ¿por qué te estableces en España o en Portugal en este caso? Dice por qué estamos conectados al parque solar más grande de Europa de 1000 megavatios cercano y eso nos hace que tengamos energía más competitiva que nadie, ¿no? Por lo tanto, como un centro de datos, el gran coste es la energía, pues se establecen en donde la energía es más, ¿no? Podríamos seguir, podríamos hablar también del problema del agua y de cómo las desaladoras pueden ser una solución y las desaladoras depende su viabilidad de la energía barata. Podríamos hablar incluso de los nómadas digitales y los turistas energéticos, de casos como, por ejemplo, un camping en la Comunidad Valenciana que se anunciaba, como ven aquí a la Comunidad Valenciana, un bungalow que te saldrá más barato el alquiler del bungalow mensual que la factura eléctrica en invierno en Berlín, por ejemplo, ¿no? Y llega hasta ese punto. O en Canarias, que el gobierno de Canarias lanzando una campaña diciendo que aquí en Canarias hay energía barata y por lo tanto establecete en Canarias en vez de estar en Alemania y trabaja online, ¿no? Bueno, al final esta situación de captación de empresas, de centros de datos, de industrias, incluso de particulares, de desaladoras, de infraestructuras necesarias para o sea, que dependan mucho de la energía eléctrica, pues hace que se estén produciendo ya ejemplos concretos de esta superpotencia. De hecho, desde que se publicó el libro hace 2 semanas, Microsoft ha anunciado una obertura de una gran red de centros de datos en Aragón, de las más relevantes de Europa. Lo mismo Amazon, que lo hizo ya anteriormente, pero también Amazon ha abierto ya 3 centros de datos en Aragón vinculados a proyectos renovables, con lo cual sí que se ve, ¿no? Hay ejemplos concretos y si seguís las noticias en los próximos días veréis seguro algún caso de alguna empresa que viene o que anuncia que viene y cuando describe por qué, pues veis que está ligado a un contrato de compraventa de energía renovable barato, ¿no? Entonces, esto ya se ve, ¿no? Por lo tanto, en este nuevo panorama podemos decir que la península ibérica es una superpotencia renovable. En mi opinión, todavía no, podría serlo. O tiene todos los ingredientes para serlo, nos ha tocado la lotería, pero para que te toque la lotería lo que hay que hacer es jugar, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un petróleo y no lo extraemos, no vamos a sacar ningún beneficio. Hay que extraer ese petróleo. En este caso hay que extraer, si me permitís, el viento, el sol, el agua y convertirlos en kilovatios hora renovables, ¿no? Y por concluir ya y por modular un poco esta visión optimista, hay al menos 3 obstáculos que yo identifico o 3 retos que tenemos para poder hacer esa transición energética y generar esa ventaja competitiva, esa superpotencia, ¿no? El primero de ellos es la aceptabilidad. Esto podríamos decir que es un enemigo interno, que es generar esa aceptabilidad en el territorio de las renovables y también hacer las renovables más aceptables, porque no solo es que la gente acepte las renovables en el territorio, sino que las renovables sean aceptables. Y esto se hace básicamente con un consenso, ¿no? Con la búsqueda del consenso, con diálogo y con compensaciones territoriales. No hay otra manera. Es decir, o se dialoga y se compensa o no se harán los proyectos y cada vez menos, además, porque cada vez hay más queja en cuanto a los proyectos renovables. Por lo tanto, primer enemigo, podríamos decir que interior, que es la aceptabilidad o la tramitación de los proyectos renovables. Sin proyectos renovables no hay superpotencia renovable. El segundo sería las redes. Tenemos unas redes que están dimensionadas para una realidad, pero vamos a ir hacia una realidad en la que va a haber que cada vez proveer más energía. Hay que aumentar la capacidad logística energética, tanto de consumo como de generación, ¿no? O sea, capacidad para evacuar renovable y capacidad para conectar nueva industria que viene al calor de esa energía renovable barata. Las redes no son tan sexys o no son tan
quizás tan bien vistas como puede ser un aerogenerador o una panel solar, pero son necesarias, porque si la energía eléctrica no vuela, sin redes no hay transición energética, con lo cual es preciso avanzar, acelerar ese desarrollo de las redes eléctricas en general en toda Europa, ¿no? Y esas redes eléctricas podríamos argumentar que además podrían interconectarse con Francia, ¿no? Por lo tanto, no sería una red solo interior, sino exterior. Lo que yo creo que va a pasar es que Francia no ve con mucha ilusión la interconexión, por lo tanto, esa ventaja competitiva, esa energía barata que podríamos exportar a Francia y dar a toda Europa y por lo tanto compartir la ventaja competitiva y diluirla de alguna manera, en realidad lo que vamos a hacer va a ser, o lo que va a pasar es que se va a quedar encajonada al sur de los Pirineos porque no va a haber suficiente interconexión con Francia. Entonces, las empresas que van a hacer, en vez de quedarse en Francia y beneficiarse de la energía barata ibérica, van a venir a Iberia a tener energía barata. Si a Francia la energía ibérica barata no llega, ¿no? O si el hidrógeno verde barato, más barato, porque la electricidad es más barata, no llega, pues acabarán viniendo y se acabará exportando no la electricidad ni el hidrógeno, sino el perfil de aluminio, la cerámica, el dato, el producto, ¿no? El producto final, con lo cual la cadena de valor se queda más al sur de los Pirineos y es hasta positivo. Por lo tanto, la red, como mínimo, la red interna hay que hacerla, la red externa veremos qué pasa en función de la geopolítica. Y luego hay un último reto que es las reglas del mercado. Las reglas del mercado hacen que vayamos a ver muchas horas de energía excesivamente barata, ¿no? Y esas horas de energía excesivamente barata lo que puede hacer es que se envíe una señal a los inversores de no te interesa hacer renovables porque los precios son cero. No vas a capturar unos precios suficientemente interesantes, con lo cual no te interesa hacerlas, ¿no? Y esto es un peligro y por eso precisamente también hay que avanzar en la reforma del mercado eléctrico para hacerlo menos dependiente del marginalismo y permitir obtener un precio justo que garantice el ahorro a los consumidores y la atracción de precios en el consumo final, pero que a la vez permita tener un retorno a las inversiones, porque si no hay retorno a la inversión, se puede frenar la inversión y quedarnos en riesgo de que no haya tantas renovables como necesitamos para convertirnos en una superpotencia renovable. Por lo tanto, yo me quedaría aquí. Espero que se haya entendido, espero que haya convencido o que haya podido interesar la idea de la superpotencia renovable. Como decía antes, está todo recogido en el libro. Si alguien tiene interés en profundizar sobre la cuestión, se puede encontrar en cualquier librería. Y a partir de aquí quedo a vuestra disposición por si Nicolás o cualquiera de vosotros tenéis cualquier pregunta al respecto, pues encantado de afrontarla. Perfecto. Muchas gracias, Daniel, por compartir con nosotros esta valiosa información acerca de la contingencia actual de la región ibérica y el gran porvenir que se ve para España como potencia energética en el mundo. Además, el uso de los datos concretos que demuestran tu tesis para poder respaldar este nombre que lleva tu libro, que es la superpotencia renovable. Excelente. Creo que tenemos algunas consultas de parte de los estudiantes, ya tenemos, o asistentes. Tenemos a Daniel Ureña. Daniel, ¿cómo estás? Hola, encantado. Gracias por su ponencia. Me parece muy interesante. Creo que hay muchas lagunas que tenía y creo que con esta ponencia pues se me han quitado. Sin embargo, hay algunas que todavía no consigo desencallar, que es el tema político, que, por ejemplo, sin ir más lejos, sin entrar en la ideología política que yo tenga o tenga cualquiera, hay determinados partidos que han querido abanderarse el tema de las energías y como si fuera algo con lo que se pudiera hacer un bando, ¿no? Y creo que esto es un error, porque al menos que, bueno, que se pueda ver desde el punto de vista favorable, porque si se ve desde el punto de vista negligente o en detrimento de estas instalaciones, pues no me parece positivo, ¿no? Estoy hablando de partidos que tengo que ponerles nombre, que no es que les vote o no diré a quién voto, pero pues Vox en concreto acaba justo hace muy poco
bueno, supongo que todo el mundo lo sabe, de llamarse Nueva Agenda 2030, que ellos llaman como su Agenda 2030, que es una agenda que quita todas las renovables, que quita todo, o sea, porque su agenda es, seguramente su pensamiento es que esto es una especie de chiringuito que lo que busca es conseguir fondos, 4 perras, ellos creen que son 4 perras, y que interesa pues españolizar más, que es cierto que hay pues el tema de la lengua y demás, no quiero entrar en eso, pero el caso es que creen que quitando esos fondos España ganaría esos fondos para invertirlo en otras cosas más necesarias. Eso es lo que creo que piensa, es el pensamiento de Vox. Y bueno, cuando por ejemplo estuve en una conferencia multipartido, concretamente le preguntaron, por ejemplo, al Partido Popular que si iba a volver a poner el impuesto al sol. Y lo que el ponente pues se rió y creo que a ninguno nos hizo ninguna gracia, la verdad. O sea, quiero decir, es una época de transición que queda menos para 2030 y bueno, pues, ¿cómo le podríamos vender tu libro o hablarles de una manera sincera y técnica? Porque quiero decir, creo que en economía, o sea, están los datos de mercado de que España es un sitio adecuado y rentable, pero, pero en cambio, pues, como digo, hay determinadas sociedades y partidos que van a la contra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desmitificar esto, esta lucha? Sí, a ver, yo te diría, Daniel, que por suerte, dentro del nuevo modelo que he dicho, ¿no? Para mí hay uno que es, yo creo que bastante poco discutido, que es el de las renovables, ¿no? El de la apuesta por las renovables. Es decir, creo que no hay ningún partido que hoy en día en su sano juicio se le ocurra ir con un programa electoral que diga vamos a abrir más centrales de carbón y vamos a quemar más gas y vamos a cerrar centrales renovables, ¿no? Esto creo que a nadie se le ocurriría, ¿no? Ir con algo así. Sí que es cierto que, como decía antes, hay partidos que son más favorables a un ritmo más acelerado de la transición energética, ¿no? Podríamos decir los partidos más ecologistas o más verdes, ¿no? Lo que sería el Partido Verde Europeo, que es un partido, es una opinión, una corriente más de ir más rápido. Y luego hay otra corriente que puede ser más, digamos, más de cariz a lo mejor más conservador, que lo que dice es vamos a ralentizar o no vamos a ir tan rápido, vamos a asegurar que se amorticen las inversiones del gas y del carbón o del petróleo antes de hacer el cambio, ¿no? Que es una posición que, bueno, explica, por ejemplo, cosas como el impuesto al sol, que es una cosa extremadamente desafortunada, como describías. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de en uno de esos debates preguntárselo en el Foro Solar de UNEF al candidato del Partido Popular, de hacerle la pregunta, y la respuesta efectivamente fue un poco eso que tú has descrito, ¿no? Con lo cual, sin duda que eso es... sí, yo creo que en el Partido Popular hay como dos almas. Hay un alma que ha entendido ya, que ha sufrido lo del impuesto al sol y ya lo ha entendido y ya no discute las renovables. Quizás hay un alma más territorial que ante el conflicto territorial de dónde implantar el parque sí que se puede situar un poco más en contra de las renovables, pero creo que en general yo creo que ya eso ya se ha visto, ¿no? Eso en renovables. Donde yo creo que sí que hay discrepancias es en los otros temas. Por ejemplo, en movilidad. Aquí sí que hay todavía una discrepancia, ¿no? Yo creo que en renovables además hay un consenso europeo, Alemania, Francia, todos los países han avanzado, ¿no? En movilidad es donde quizás sí que veo más discrepancia, ¿no? Y esto ha visto en hechos, a mi juicio, totalmente erróneos y equivocados, como eliminar carriles bici, por ejemplo, de ciudades, ¿no? Como hemos visto en Valladolid, en Elche, como retrasar la implementación de zonas de bajas emisiones para incentivar el vehículo eléctrico, ¿no? Este tipo de cosas que se ha visto ahora en algunas alcaldías con el cambio de gobierno. Yo creo que esto sí que es en esta segunda derivada, ¿no? De electrificación, de apostar por la movilidad eléctrica, por la movilidad sostenible. Creo que aquí es donde ahora está la verdadera lucha, ¿no? El espacio urbano, así como en renovables, yo creo que hoy en día nadie se va. O sea, no ha habido, por ejemplo, en Baleares, ¿no? Que en Baleares ha habido un cambio de gobierno
En Baleares, la energética pública y la política de balear del anterior gobierno, que incluso el gobierno actual ha dicho que fue lo mejor que hizo el anterior gobierno, se va a mantener exactamente igual, ¿no? O en la Comunidad Valenciana, a pesar de que había rumores de que no iba a ser así, o en Aragón, se va a mantener exactamente igual la política renovable. En Castilla y León no, en Castilla y León es verdad, quizá porque Vox tiene más poder, que ahí se ha hecho una limitación a las renovables un poco contra el sector, retroactiva y que ha generado mucha polémica y que está en tribunales. Pero yo te diría, Daniel, que la verdadera lucha ahora, a mi juicio, está en esa segunda derivada que es el transporte. El transporte y esa batalla cultural que hay, ¿no? En torno a si el coche, si pacificación de ciudades, si bici, si más o menos carril bici. Yo creo que ahí es donde todavía no hay consenso, por desgracia. En Europa sí, ¿eh? En Alemania, en Dinamarca, en Países Bajos, en París, en Londres, hay consenso absoluto. Pero en España, por desgracia, ahí no se ha llegado a un consenso. Espero que el próximo debate, la próxima generación ya se llegue a ese consenso y se vuelva, y ya nunca más se vea este ejercicio esperpéntico de retirar carriles bici y perder ayudas europeas por hacer esa tontería, ¿no? No sé, Daniel, Excelente. si te he respondido. Sí, gracias. Perfecto, perfecto. No sé si tenemos alguna otra consulta de alguno de los asistentes. Tenemos a Santiago Muro. Santiago, por favor, quiere el micrófono abierto para que pueda hacerle las consultas correspondientes a Daniel. Sí, hola, buenas, Daniel. Hola, Santiago. Yo también agradecer lo primero tu ponencia. La verdad que todo esto es muy interesante desde mi punto de vista y debería saberlo muchísima más gente de la que estamos aquí. Y bueno, mi pregunta iba relacionada al tema material, porque claro, este movimiento, este cambio está en pleno auge, creo que mucha gente es consciente de ello, pero al igual que hay otras preocupaciones, una de las que pienso que es también bastante importante es el tema de los materiales necesarios para llevar a cabo toda esta transición energética. Entonces, quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿es viable alcanzar pues, los objetivos previstos hasta 2030 o 2040? Pues la fabricación de módulos fotovoltaicos, la fabricación de molinos eólicos, ¿es viable hasta tal punto de que consigamos pues, esos objetivos? ¿O crees que va a haber bastantes problemas por el camino? Gracias, Santiago. Es un tema que no he tocado por falta de tiempo, pero que en el libro sí que hay, creo que 10, 15 páginas dedicadas al tema. Y yo te diría que en cuanto a solar, prácticamente seguro que no, porque el silicio es extremadamente abundante y no hay problemas. Y luego, pues, el marco es de aluminio, hay algo de cobre, un poquito de plata, pero no hay mucho material crítico en la fotovoltaica, por lo cual, mira, por suerte tenemos abundante silicio y ahí no parece que vaya a haber un riesgo. En cuanto a eólica, hay algunos metales, algunos materiales, perdón, que se usan como imanes, sobre todo en la eólica marina, que son lo que se llama metales raros, ¿no? Que son tierras raras, perdón, que son estos casos así un poco extraños, ¿no? O muy poco abundantes, pero que los expertos dicen que se pueden sustituir por otros, con lo cual en eólica diría que tampoco va a haber grandes problemas. Donde sí que se plantea habitualmente el reto es en las baterías, ¿no? En el litio. Y yo creo que aquí es importante distinguir entre tres conceptos que son totalmente diferentes, ¿no? Que es el de recurso, reserva y producción, ¿no? Es decir, podemos tener el recurso que se llama es el litio teórico que hay en el planeta, ¿no? La reserva es el litio que hay en el planeta y que es explotable, es suficientemente fácil de extraer para poder rentabilizarlo, ¿no? Y luego está el disponible o la producción, que es el litio que efectivamente, de todo ese litio que hay una parte que es rentable extraer. Y de ese que es rentable extraer, ¿cuánto somos capaces de extraer? ¿No? Entonces, si miramos los datos, por ejemplo, del litio, que es insisto, el material paradigmático en cuanto a quienes hablan de los límites del crecimiento y ¿no? lo que sería un poco la tesis de Antonio Turiel y este tipo de movimientos así más colapsista, lo que vienen a decir es que nos quedamos sin litio y hacen referencia a noticias en las que habla que el litio ha subido de precio porque no hay suficiente litio y por lo tanto esa escasez hace que se retrase o que se encarezca el precio de las baterías, ¿no? Pero aquí hay que diferenciar entre producción y reservas. Si miramos las reservas de litio, no hacen sino aumentar. Es decir, el litio rentable de extraer aumenta cada año. Aumenta que se ha duplicado en los últimos 5 años. O sea,
O sea, estamos hablando de que hay una cantidad suficiente de litio, de reservas de litio, para hacer 14.000 millones de vehículos, cuando en el mundo hay 1.400 millones de vehículos. Es decir, que podríamos hacer 10 cambios de vehículos y todavía habría litio, ¿no? Por lo tanto, no es un problema que haya reservas de litio. El problema es que el litio no lo estamos extrayendo a ritmo suficiente. O sea, no hay suficiente capacidad de producción de litio, ¿vale? Pero eso se soluciona extrayendo más litio. No se soluciona o sea, no es un tema de que no haya litio en el mundo, sino que no lo extraemos a suficiente velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria del litio se tiene que acomodar, ¿no? Igual que ha habido momentos en los que no ha habido suficientes paneles solares, no porque no haya silicio, sino porque no teníamos capacidad de fabricar tantos paneles solares, no hay capacidad suficiente de extracción de litio. Ahora se abre una mina de litio y a lo mejor vemos en 3 años los resultados, ¿no? Porque requiere unos permisos y una serie de inversiones en infraestructuras, ¿no? Con lo cual, el gran problema o el reto, por ejemplo, del litio es el producir más litio, extraerlo más rápido. No es que no haya litio, sino que lo extraemos muy lento, ¿no? Por ahora. Esto no quita que las tesis de Turiel y este tipo de personas o de teorías no tengan parte de razón. Y por supuesto, yo creo que el cambio de movilidad no solo tiene que ser cambiar el vehículo de combustión por un eléctrico y seguir todos llenando las ciudades de coches con atascos. O sea, lo que creo que ahí tiene una parte de razón, es decir, oye, vamos a aprovechar que este cambio tecnológico para ir hacia un modelo de más transporte público, de uso del coche cuando lo necesite por horas, ¿no? de la movilidad como servicio y no la movilidad como producto. En fin, reducir el transporte en coche, racionalizar los trayectos, fomentar el teletrabajo, fomentar que la gente viva más cerca de donde trabaja, todo este tipo de cosas, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, este tipo de cosas, hay que hacerlo, ¿no? Pero incluso si no lo hiciéramos, que espero que lo hagamos, no habría hoy día un problema de litio, ¿no? Luego, aparte, hay otras bazas como el reciclaje de materiales, como la investigación en nuevos materiales, como posibles, como le llaman la minería urbana, ¿no? De reutilización. En fin, el tema de los residuos de la transición energética va a ser un negocio. Va a ser un negocio, claramente, porque en cuanto haya escasez, sube el valor y por lo tanto es más interesante de reextraer, ¿no? Con lo cual, yo os diría que no hay un gran problema de materiales. Quizás sí que hay un problema de cadena de valor, ¿no? Que a mí me preocupa personalmente, que es el tema de dependencia de China. Yo creo que no es bueno depender de China tanto como dependemos. Es decir, ahora ya en vehículos, en paneles solares la dependencia es total. En vehículos eléctricos en baterías se está jugando ahora la partida, ¿no? Esta polémica que hay ahora de si China es proteccionista, si no, si hay que hacer aduanas, si no hay que hacer aduanas. Todo esto es una polémica que está hoy viva, porque bueno, es una preocupación que nos volvería a poner ante el espejo a los europeos de qué pasa si mañana China invade Taiwán, cosa que no es descartable, por cierto. Es un escenario bastante probable, ¿no? Yo creo, de hecho, que es un escenario que puede acabar pasando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si China invade Taiwán? ¿Vamos a tomar medidas represivas como con Rusia? Y por lo tanto vamos a renunciar a comprar paneles solares a China. ¿O vamos a hacer la vista gorda y vamos a seguir comprando paneles solares como hemos hecho con el uranio enriquecido ruso? Porque no podíamos parar las nucleares también, y las nucleares europeas y americanas solo funcionan con uranio enriquecido ruso. Y por lo tanto, callando, pero hemos seguido comprándole uranio a Rusia. ¿Qué haríamos, no? Yo creo que no podría. Europa no se puede permitir a día de hoy decir, has invadido Taiwán, ya no te compro paneles solares, por desgracia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí, o sea, no es tanto un tema de materiales, sino un tema de quién produce los materiales, quién produce quién hace el producto, quién fabrica, ¿no? Esa excesiva dependencia de China, un poco esos complejos europeos de querer, esa ingenuidad de no, nosotros el mercado, cuando Estados Unidos está haciendo medidas proteccionistas, cuando India hace medidas proteccionistas, cuando China hace medidas proteccionistas, y Europa un poco todavía no se ha enterado muy bien de por dónde sopla el viento, ¿no? Y creo que ahí habría que aumentar el nivel de ambición para reindustrializar. No por una falta de material, sino por una falta de capacidad industrial, que no somos capaces de hacer suficientes materiales de la transición energética. Claro, claro, se entiende. Muchas gracias, Daniel. Estoy A ti, totalmente Santiago. contigo. Gracias a ti, Santiago. De seguro la consulta que nos ha hecho Santiago y el comentario que nos has transmitido tú, Daniel, nos da muchas más preguntas para poder seguir. Así que en otra ocasión vamos a tener otra oportunidad de contar con tu presencia. Te agradecemos de verdad que hayas tomado el tiempo de poder compartirnos parte fundamental de tu libro, poder explicarnos la dinámica y la tesis a nivel de orden de cómo la vas desarrollando. Muchas gracias por tu tiempo, Daniel. La superpotencia renovable es tu libro, ¿cierto? Exactamente. Ese es el título, La superpotencia renovable, que lo van a poder encontrar en las librerías.
Y además de eso, sé que tienes también mucho movimiento en LinkedIn, entonces quienes quieran seguir a Daniel Pérez Rodríguez en LinkedIn, lo pueden encontrar fácilmente con su nombre completo, Daniel Pérez Rodríguez. Él es participante de APE International Business School, trabaja como docente además, y va a participar también en el nuevo máster que estamos haciendo nosotros, llamado Máster en Energías Renovables, Redes Inteligentes y Movilidad Eléctrica. Este es un máster que permite contemplar a las energías renovables desde una mirada nueva y tecnológicamente actualizada, ofreciendo además una visión integral de todos los procesos envueltos en las instalaciones energéticas de principio a fin. Al mismo tiempo incorpora nuevas tecnologías relacionadas con la programación en inteligencia artificial, el machine learning, big data. Al mismo tiempo habla acerca del transporte de la energía, las redes inteligentes y el almacenamiento energético con distintos tipos de baterías, incluidas las baterías de hidrógeno que también se están empezando a desarrollar. Entonces, este es nuestro nuevo máster que estamos abriendo una nueva convocatoria ahora en noviembre, Máster en Energías Renovables, Redes Inteligentes y Movilidad Eléctrica. Los dejamos invitados a visitar entonces nuestra página eipostgrados.com, donde pueden ver más información acerca de estas opciones formativas y otras cosas que realizamos. Los dejamos invitados a otra EIP Talks que se va a estar realizando en los próximos meses. Este evento va a quedar subido a redes sociales y va a ser compartido a través de LinkedIn, donde también pueden, como les decía, ser parte de los seguidores o amigos de Daniel Pérez en LinkedIn. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.